Muy buenas tardes a todos. Para para el último día de de la jornada en esta semana y a escasas horas de que se cierre la sesión en Estados Unidos, me parece prudente no solo hacer un análisis de oportunidades de inversión que se podrían abrir para los principales índices accionarios en Estados Unidos, sino también hablar un poco de esos datos macroeconómicos que se presentaron esta semana con los que se cierra el mes de abril, y que son muy relevantes no solo para la percepción del mercado, sino para em, para los posibles movimientos del mercado en el futuro. Em, digamos que de la mano, por supuesto, de, de unos datos macroeconómicos relevantes para esta semana. Eh, Inicialmente quiero hablar de la zona euro. Lo que hemos visto durante la zona euro de esta semana son datos bastante interesantes, pero digamos que si los comparamos con Alemania, definitivamente se puede observar una zona, digamos que en una zona europea muy, digamos que debilitada o en contraposición contra lo que pasa en Estados Unidos, que es una fuerte economía con unos fuertes indicadores para que nos presentaron esta semana. Inicialmente podemos ver una tasa de desempleo para Europa muy por encima de lo deseado, digamos con niveles de 8,1, que en realidad no es digamos que da una perspectiva de no solo de, digamos, de una debilidad en la economía europea, sino que también hay un largo camino por presentarse. Digamos que yo esperaría una brecha de 3 meses para que Europa comience a mejorar este tipo de datos macroeconómicos que les voy a presentar. Por otra parte, tenemos también el PIB en la zona em, europea. La economía muestra datos muy regulares. Digamos, aquí está el PIB para la zona europea, pero Alemania presentó una caída en el PIB del 3,3, una tasa muy lejos de los datos pre-COVID que se tienen. Y el dato que ustedes ven en pantalla es una caída en el PIB europeo del 1,8, muy atado sobre todo al ritmo de vacunación en Europa, que es muy lento, que ha sido, digamos que muy regular si lo comparamos con Estados Unidos, que es como el referente o un punto de comparación interesante para la zona europea. Adicionalmente, también tenemos los precios a la importación a Alemania, alemana, perdón, año contra año, que están marcando máximos muy relevantes. Tenemos unos precios con una variación del 6,9, y además tenemos una inflación para Alemania, por otra parte, del 2%, pese a una lenta recuperación en general. Eso a mí me da una perspectiva como analista de una zona europea con un crecimiento muy lento, si lo comparamos contra Europa, pero también nos da una perspectiva de que pese a tener un crecimiento muy lento, estamos viendo datos inflacionarios y datos de subidas en los precios generalizados muy interesantes. Entonces, pareciera que pese a que a Europa en general le falta mucho impulso económico por tomar, ya se están viendo, digamos que datos negativos, que son datos de inflación y datos de subidas de precios, que no es lo que se espera, em, por lo menos en tan corto plazo, sin siquiera haber experimentado ese crecimiento económico o esa recuperación económica. Entonces, este tipo de datos que les presento en cuanto a la inflación de Alemania y de los precios de importaciones de Alemania son relevantes porque creo que son datos que por supuesto van a estar revisando los que hacen política monetaria para Europa. Espero que el Banco Central Europeo o mantenga una posición similar a la que está manteniendo en este momento el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, que es de que la inflación va a ser algo transitorio, de que no hay que preocuparse, de que hay que seguir con la misma compra y estímulo fiscal y estímulo monetario, perdón, o por el contrario, entender este tipo de datos y digamos que generar de pronto una reducción en la compra de bonos diferentes, otro tipo de política monetaria para la zona europea. Entonces, desde aquí lo que parto es a que los pronunciamientos que haga, sobre todo Christine Lagarde, para la zona europea van a ser relevantes, porque recordemos que todos estos movimientos mueven mucho lo que es el mercado de bonos, el
mercado de deuda, digamos que gubernamental, y eso, por supuesto, aumenta o disminuye la demanda por la moneda de determinado gobierno. Por ejemplo, para hacer un pare bien interesante, Canadá recientemente anunció que va a reducir, perdón, ese ritmo de compras, de compra de deuda, y inmediatamente lo que vimos es una moneda canadiense que le fue muy bien esta semana, porque hagamos de cuenta que una reducción en ese impulso en la economía es más o menos como cuando digamos que en política monetaria, en tiempos digamos, normales, es muy similar a aumentar la tasa de intervención. Entonces, lo que vimos es, por lo tanto, una moneda canadiense que se apreció esta semana, una moneda canadiense, digamos, contra sus pares del G7, muy, digamos que muy encima de otras monedas, como les menciono, por lo que les mencioné, de una reducción en su compra de bonos, lo cual pues aumenta ese apetito por la moneda canadiense, por el dólar canadiense. Em, por otra parte, en este momento, pues en sus pantallas están viendo datos macroeconómicos para Estados Unidos que se presentaron esta semana. Inicialmente, pues súper relevante mencionar el dato del PCE, que ustedes lo están viendo aquí de primera. El PCE es una forma de medir la inflación, digamos que alternativa al dato y digamos que regular del, como por ejemplo el que teníamos para Europa. Este es el dato del PCE en el que se basa el Banco Central de Estados Unidos, y ellos, pues, digamos que siempre han apelado a un 1,8% que están por debajo del 2% al cual ellos quieren llegar. Como podemos ver, este 1,8 está, digamos que regular hasta a los niveles prepandémicos a los cuales ellos quieren llegar. Y esa ha sido como su justificación. eh, digamos que a lo largo de los últimos pronunciamientos del Banco Central de Estados Unidos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, digamos que pienso que y muchos analistas y muchos economistas piensan que este dato de inflación o esta forma de medir la inflación es un dato súper descabellado, que está muy alejado de los reales, de las reales variaciones que hay en los precios, y ahorita vamos sobre todo a verlo en un dato actual, que es el dato del deflactor de precios, que nos va a dar digamos que un mayor argumento a lo que les menciono de una poca credibilidad ante el dato del PCE, que es con el que se defiende la Fed. Al lado del dato del PCE vemos el PMI de Estados Unidos manufacturero para el mes de abril, que está en niveles récord, niveles por encima de 72, cercanos a 72. Si recordemos que una lectura por encima del 50, estamos hablando de expansión económica. Entonces, definitivamente tenemos una economía estadounidense muy dinámica, con una liquidez importante y y por supuesto hay que decirlo, las pocas restricciones a la movilidad que en Estados Unidos se dan por parte de los hacedores de política, también pues puede llegar a ser controvertido, porque están en nivel número uno en casos de COVID y en estadísticas de COVID, pero digamos que cuentan con una de que si se piense si está bien o si está mal. Lo que vemos en la pantalla es un PMI muy importante y una expansión económica para Estados Unidos, una recuperación muy relevante, pero también muy rápida, teniendo en cuenta los niveles de inflación que ya les voy a mencionar. Las dos gráficas que ustedes ven abajo, es a lo que yo quiero hacer énfasis en cuanto a Estados Unidos. Y es que por supuesto, tenemos un dato del 6,4 del PIB, que por supuesto, y digamos que lo que nos da, o lo que le da un poco digamos, de miedo a los hacedores de política, o personalmente como analista y a muchos otros economistas, em, es, por supuesto, lo que tenemos un PIB, son unos datos muy elevados para este periodo, dado, digamos que un impulso en la economía, y como también por esos, em, por restricciones a la movilidad, y luego aumentos
en la vacunación y digamos que un dato normal, pero un PIB de Estados Unidos anualizado para el primer trimestre que se presentan en 6,4, digamos que genera dudas sobre todo por el deflactor de precios, que recordemos que el deflactor de precios lo que hace es, digamos que entender cuánta parte de ese PIB, de ese crecimiento en el PIB se debe a la inflación o el aumento en los precios. Entonces, lo que vemos es un dato muy por encima del histórico para Estados Unidos, con un dato del 4,1. O sea, nos están indicando que de ese muy buen PIB que se está haciendo, de esa muy buena recuperación económica que está haciendo Estados Unidos, una muy buena parte hace referencia a la subida de precios, y ese son el tipo de datos del cual la FED digamos que no hace énfasis y no quiere hablar. Y digamos que viene a colación el PSD que les mencionaba ahorita, que claro, es una forma de medir la inflación que está por debajo del 2% que ellos que tanto se añora. Pero por supuesto también tenemos contradicciones como las que les estoy mostrando, el deflactor de precios. Para cerrar este tema, en Estados Unidos, todo lo que digamos que temas de inflación van a ser muy relevantes para Estados Unidos. Todas esas, digamos que todos esos datos macroeconómicos que se presenten en el entorno de la inflación van a ser, por supuesto, yo creo que de gran volatilidad para los mercados financieros. Y digamos, lo que llama preocupación y como para que cada uno se tome una reflexión es que el Banco Central de Estados Unidos dijo que no iba a modificar la política monetaria que han manejado hasta, por ejemplo, por lo menos el otro año, y en este momento yo creo que se centran es en datos como por ejemplo el desempleo, que sí se ha mejorado. El día de ayer tuvimos un dato de subsidios reducido en la petición de subsidios de desempleo. Sin embargo, estas son el tipo de contradicciones a los cuales les quiero mencionar. Por otra parte, ya pasemos al análisis de los indicadores de los principales índices accionarios en Estados Unidos. Y como hemos visto, o por lo menos vimos digamos, hasta el último impulso alcista, es que el S&P 500 mantiene una tendencia al alza claramente marcada, como podemos ver aquí en este periodo al cual yo les analizamos hace unos días. Vemos una tendencia a marcar cada vez mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos, y que nos indicaron un indicador o un S&P 500 muchísimo más alto y sobre todo respaldado por resultados corporativos que se han presentado a lo largo de este mes. Em, Sin embargo, aquí podemos ver una vista, ahorita vamos a ver una vista más ampliada del S&P 500, pero sin embargo vamos a ver ahorita una vista en nuestro portal, en nuestro broker. Vamos a hacer una vista más pronunciada de esta última cola que se está marcando, pero lo que sí podemos ver es una pérdida de fuerza del S&P 500 a marcar nuevos mínimos crecientes como son los que teníamos con anterioridad. Y también tenemos divergencias por ejemplo, en este que es el indicador, el RSI, y ese tipo de divergencias son las que hay que tener en cuenta, tal vez con una pérdida de impulso o una pérdida de agotamiento de parte del S&P 500 para tener una tendencia aún más hacia arriba, y que podría marcar la pauta, como lo vamos a hacer ahorita, un análisis más importante, podría marcar la pauta a una bajada digamos que una corrección en el mercado más importante. Ahorita vamos a analizar eso. Antes de eso, también quiero que tengan en mente este que es el Nasdaq. Como podemos ver, digamos que el Nasdaq, por presentar digamos que en su bolsa de activos, empresas con un factor tecnológico, em, cuando les va bien a todas, tenemos un Nasdaq muy al alza, muy hacia arriba, como es lo que hemos visto históricamente y como es lo que vemos en esta directriz principal que se rompió el día 20 de este mes. Pero como les menciono, cuando en general no les va tan bien, entonces tenemos una debilidad para marcar cada vez, o digamos, para seguir una directriz principal que pareciera el inicio de una corrección en el Nasdaq. Sin embargo, también podemos ver son estos dos dobles pisos que se marcaron para tomar un impulso
regularmente alcista. Y es decir, lo digo regularmente alcista porque aunque se marcaron unos leves máximos, em, digamos que mejores a los últimos marcados, que son los de acá, no vemos una clara tendencia que muestre a un Nasdaq más hacia arriba. Probablemente esto que le mencionó de nuevos máximos que se están marcando, esté también relacionado con esa temporada de resultados corporativos que fue en general, podemos hablar de un panorama positivo para las compañías tecnológicas de las cuales hemos hablado esta semana. Por supuesto, lo que a mí en lo personal más me preocupa es esta divergencia que encontramos en el RSI de una tendencia a mantenerse al alza, pero también en cada vez niveles más hacia la sobreventa, que es en lo que personal a mí me preocupa. Ahora pasemos a un análisis más relevante. Como les menciono, tengan en cuenta esta gráfica del SP 500 y lo que yo les quiero, de los que les quiero hablar es en este momento una inflación de la última cola que se ha marcado o del último tramo del SP 500 que es el que tenemos aquí en pantalla. Y como podemos ver, es un SP 500 digamos, con una debilidad en marcar cada vez más em, nuevos máximos y lo podemos ver en lo que ha sido esta tendencia en el RSI que se ha roto ya hace un tiempo, hace unas horas, y cada vez marcando más hacia la baja. Son este tipo de divergencias a las que yo como analista y muchos economistas, digamos que estamos esperando la ruptura del mercado, una corrección hacia la baja, sobre todo por una falta de resultados corporativos, por unos resultados inflacionarios en Estados Unidos con unas divergencias importantes que, digamos que hagan explotar el mercado hacia la baja y que le den una corrección, que es la que están buscando muchos analistas y yo en lo personal también creo que va a ser así. La cuestión es que no sé cuándo, pero hay que vigilar estos niveles. Ahora, en lo personal, lo que hemos visto es un nivel muy marcado entre el 4169,52 y el 4185,16. Este canal que está marcado aquí en verde ha marcado ya varias veces, como ven en estos círculos, unos niveles de soporte y de resistencia muy importantes. Entonces, ante la ruptura de este tipo de niveles, es que yo esperaría digamos que una corrección importante. Una teoría que yo tengo es que si se rompe este nivel de acá y llegamos por debajo de los 4.1 de los 4.169, esperaríamos un nivel de corrección en el nivel de 4.132 a 4.111. Y una vez esperada esta ruptura, no se me haría raro una corrección del mercado muchísimo más hacia la baja. Pero por supuesto, recordemos que estamos en el nivel más alto de la tendencia, entonces estaríamos esperando que cada vez se marquen, digamos que niveles más hacia la baja, desde el punto más alto de la directriz principal, tengamos eso en mente. Pero por supuesto, digamos que una marcada ruptura desde un punto muy alto daría muchos argumentos para hablar de una corrección en el mercado estadounidense. Eh, Sin embargo, esta es solo una teoría porque también podríamos hablar de una ruptura o o de un rebote desde este punto hasta cotas más altas. Sin embargo, yo estoy esperando el momento en el cual se rompa este nivel del cual les estoy hablando para para ya comenzar a hablar de una corrección. Para el SP 500, por supuesto, como lo he mencionado antes, estamos en un nivel de abundancia para el mercado estadounidense y eso está reflejado en estos niveles cada vez más a la alza y hasta no ver, digamos, niveles de ruptura de tendencia importantes. Eh, no, digamos que no podríamos hablar de un agotamiento, ni muchísimo menos de una corrección específicamente y, digamos, cerrar posiciones que están, de cerrar posiciones a la compra no sería lo recomendado. Por otra parte, y para cerrar, aquí tenemos un poco del Nasdaq. Quiero hacer referencia a que estamos en, claro, una tendencia creciente en el corto plazo. eh, un poco débil, pero es una tendencia que tenemos un poco de zoom entre estos niveles. Lo que observamos es que estamos viendo unos niveles de soporte y de resistencia muy marcados entre estos dos, entre este túnel que marqué
Ahora, algo similar a lo que está pasando en el SP 500. Yo espero que se rompan estos precios, este nivel, para esperar digamos, para proyectar objetivos a la baja, que son, digamos, que están reflejados en la misma área del túnel que les estoy mencionando, con una ruptura de estos niveles a la baja o este, o de este punto, esperaría una proyección a 13.353 en el Nasdaq. Em, sí, por supuesto, esto es solo una teoría y hasta que no se cumpla, hasta que no haya niveles de ruptura relevantes, velas que nos den digamos que un indicador interesante. Lo único que podemos notar es este tipo de divergencias en el RSI que cada vez van, digamos que nos señalan más niveles de agotamiento para el indicador. Esto es lo que les quiero mencionar. Estamos, creo que, en un punto relevante. El otro mes creo que vamos a ver em, el mercado reaccionando a puntos o a niveles macroeconómicos mucho más digamos que importante. Yo en lo personal, la perspectiva que veo del mercado y ante las palabras que se dio ayer de parte del presidente de la Fed, de parte de Jerome Powell, lo que observo es un mercado muy temeroso o como que ya cada vez le pierde más credibilidad digamos, del llamado a la calma que da la Fed. Em, y digamos, un mercado cada vez más, digamos que más cuidadoso de los siguientes movimientos, de no solo del Banco Central, sino también del mercado financiero en general. Esto es todo. Espero que esta información les haya servido de ayuda y de parte de Finances Trading les recomendamos que hagan sus operaciones de Square Financial. Estamos en un momento muy interesante para modificar de pronto nuestra perspectiva del mercado, y eso nos puede dar, digamos que una visión diferente en cuanto a para nuestras operaciones. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y esperar que hayan tenido una semana muy, muy rentable. Muchísimas gracias y nos vemos la otra.